construcción en una misma Es frecuencia. agüita por si. Te presenta Más que Arquitectura. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a Más Arquitectura en este 6 de febrero. Soy el arquitecto Ángel Sánchez, servidor. Javier Alonso, un gusto estar contigo, man. Buenas noches, Ángel San, gracias por la introducción. Ya estamos aquí en Más que Arquitectura, ya estamos también en Facebook Live, ¿no, Josecín? Ya estamos transmitiendo en vivo, para los que se quieran conectar ahí, preguntas, comentarios, está buenísimo. Ya estamos en vivo y bueno, Ángel San. Bueno, man, bienvenidos a este espacio intangible aquí en 97.7 XFM. Les tenemos como invitado especial el día de hoy a Cristian Canto, director de Uno Consulting. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches, Ángel. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos tus radioescuchas y a los que nos ven en redes sociales. Muchas gracias, Cristian. Cristian. Qué bueno tenerte. Digo, este tema de la consultoría y el tema inmobiliario es algo que tenemos muy presente ahorita, ¿no? Si muchas veces hablamos del desarrollo de la ciudad, es importante entender qué viene de la parte de consultoría, cómo se desarrollan las estrategias para que estos productos que a veces vemos como exitosos o no exitosos, pues tengan sentido, ¿no? Porque a veces nada más vemos fachadas, pero no sabemos cómo está el negocio. Ahora, ¿qué es Uno Consulting? Uno Consulting es una firma de consultoría inmobiliaria especializada en el sector. Lo que tratamos de hacer es identificar las mayores oportunidades que hay en el negocio inmobiliario. Correcto. Es decir, tenemos un producto insignia que se llama el mejor y más rentable uso, que lo que hace es ver toda la parte de la oferta y la demanda, meterlos en un shake, buscar todas las variables posibles que puede existir en un negocio inmobiliario y encontrar todas las oportunidades que hay y de ahí reducir hasta un 70% el riesgo para un inversionista o para un desarrollador, ¿no? Que eso es todo para un desarrollador, ¿no es así? Definitivamente. Ahora, el tema de la demanda en ciudades o estados como el nuestro puede ser un poquito engañoso porque vemos que hay mucha demanda, entonces el hambre por hacer negocios nos puede confundir un poquito y no analizar esta demanda, ¿no? Entonces, por eso este servicio es tan importante. Sí, de hecho, en Uno hemos desarrollado una nueva forma de ver en ciudades como el mismo Mérida, que estamos aquí en Querétaro, que son ciudades que la oferta es mayor que la demanda, o la demanda es muy superior al nivel poblacional. Entonces, cambiamos un poco la visión de cómo Claro. entender el mercado, ¿no? Y eso es lo que hace que logremos proyectos exitosos y que sean sobresalientes en el mercado, ¿no? Correcto. De acuerdo. Un desarrollador, ¿sí? ¿Para qué necesita esta consultoría especializada? Realmente lo necesita antes de que todos entren los arquitectos como ustedes o los mismos inversionistas entren a meter su dinero. Realmente nos deberían hablar a nosotros para que reduzcamos todas las opciones de los errores que pueden existir, ¿no? Somos para todo, ¿no? En ese sentido. ¿Errores Nosotros de qué lo vemos así. tipo, Cristian? En la parte, no estamos hablando de la parte arquitectónica, ¿no? Que desde luego pueden haber, pero estamos hablando de la parte de un modelo financiero, de un modelo de negocio, un modelo de marketing con el que se está promoviendo un producto. Nosotros lo llamamos el todo. ¿Por qué? Porque puede estar mal dirigido el segmento, mal dirigido el estilo arquitectónico, puede estar mal dirigido la correa financiera, la vocación del proyecto. O sea, puede haber muchísimas variables en las cuales, si las podemos enlistar, pues hay libros que hablan de 50 y yo creo que hay más de 200. O sea, la realidad es que hay miles de variables en las que pues podemos infringir en esos tipos de errores, ¿no? De acuerdo. Correcto. Sí. Oye, Cristian, bueno, a todo esto, por esta es una parte de educación y práctica profesional, ¿no? Pero hay un foro al respecto que tienen armado ustedes en Uno Consulting que viene a principios del siguiente mes, el mes de marzo. Es correcto, estamos organizando el foro Surreal Estate Investment. Es el primero que se va a hacer en la ciudad. Estamos trayendo a 2 speakers de los más importantes en el país, desarrolladores, arquitectos, mercadólogos. Podemos decir que estamos tratando de unir todas las partes para ese tipo de foro, ¿no? Este foro va a ser el 1 de marzo en el Gran Museo del Mundo Maya y pues esperemos que sea para todos un parteaguas en la ciudad, ¿no? Buenísimo. Bien. Ahora, es importante entender para quién es este foro. Tenemos que ser desarrolladores, tenemos que ser inversionistas para que nos interese este foro, Cristian, o ¿cuál es el perfil? Realmente, todos los que estamos involucrados en el sector inmobiliario tenemos que estar. ¿En qué sentido? Si eres constructor, arquitecto, asesor inmobiliario, hipotecario, o sea, todo lo que tengas que generar en el sector inmobiliario tienes que estar porque tienes que saber para dónde va todo en ese sentido, en el Bien. sureste. Pero no solo nosotros realmente no lo enfocamos solo para ellos, sino que lo enfocamos en los emprendedores, empresarios y los pequeños personas que tengan negocios. ¿Por qué?
porque creemos que el sector inmobiliario es un eje principal en la economía de todas las zonas, ¿no? Sí. Entonces es muy importante saber para dónde crecemos y qué tendencias vienen. O sea, Así sobre es. todo, lo hacemos tan sencillo como el señor que vende los tamales en la esquina. Si no sabe dónde está el nuevo crecimiento poblacional, no sabe dónde se va a poner. O sea, así de básico Así es. vemos el tema del crecimiento. O sea, tan importantes son los microempresarios, que en este caso pueden ser personas que en este momento compran una casa para remodelar y vender, construyen algunos townhouses, que eso es un modelo de vivienda que está muy de moda ahora por su accesibilidad económica. ¿Qué otro tipo de empresario puede encontrar este lugar cómodo? Realmente hasta el mismo restaurantero, el mismo que tiene una lavandería. De hecho, englobamos todos los sectores económicamente activos, tiendas de conveniencia. O sea, simplemente dónde está creciendo la nueva población y hacia dónde hay que ir y qué tendencias y qué está consumiendo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que estar todos los que estamos inmersos en el sector de comercio en general, ¿no? Claro. Ok, Buenísimo. los ponentes para este evento, Cristian, ¿de qué temas o cuáles van a ser los tópicos que se van a tocar principales? El tema del foro es expectativas económicas, el presente y el futuro del real estate. ¿Por qué el presente? Porque generalmente todo el mundo se acostumbra a hablar solo del futuro, ¿no? ¿Pero qué está pasando Bien. ahora? Obviamente todo esto lo completamos con la visión que tienen hacia un corto y mediano plazo, ¿no? Los tenemos un panel muy variado en el cual están arquitectos, como te comentaba, Sí. mercadólogos, pero podemos decir que uno de los principales es Roberto Kelleher, socio de Inmobilia. Correcto. Como arquitecto está Jorge Duarte y Benjamín Peniche. Sí, sí. Como- Saludos a los Arca. Igualmente, unos grandes amigos, Jorge y Benjamín. En la parte de mercadotecnia, que es un tema muy delicado y cómo saber vender hoy en día, está Frank Moreno de Endor, Bien. que es una agencia de publicidad que ha tenido mucho éxito en estos momentos, que es de la misma zona. Un monstruo como es Jaime Faxa, director de Toro Urbana, que es uno de los fondos más importantes del país en este momento. Están invirtiendo prácticamente en todas las zonas, ¿no? Por así decirlo. Pues aquí, hace unos meses terminaron de inaugurar Arte Harbor, Sí. entonces de entrada es uno de los principales ponentes. Y de ahí venimos los invitados que le llamamos foráneos, pero dentro de la misma península, ¿no? Está Marc Pujols de GMB, que es uno de los principales ponentes en la zona. Sobre Correcto. todo impulsan muy fuertemente todo lo que es Riviera Maya. Llamamos Riviera Maya prácticamente ya... Hablamos desde Tulum, Cancún, Playa del Carmen, Carmen, exactamente. todo eso. Digo, en México somos de los dos mercados más fuertes, la ciudad de Mérida y la Riviera Maya, ¿no? Incluyendo pues, todas las ciudades que comentas, ¿no? Buenísimo. De acuerdo. Ahora, Cristian, una de las preguntas obligadas que hacemos para los invitados es, ¿qué hace Uno Consulting por su ciudad? Uno adquiere compromisos de este tipo, como son los eventos, en tratar de enseñar de todo lo que viene para adelante y cómo crecer en conjunto, ¿no? Ese es uno de los compromisos que hacemos, ¿no? Buenísimo. Perfecto. Educar a la gente, Dios, es de entenderse y saber que necesitamos educarnos en estas decisiones. Si somos arquitectos, somos constructores, no somos desarrolladores, podemos ser inversionistas, pero no sabemos bien cómo se trata el negocio. Hay que determinar una estrategia para, eficientar estos números, que es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, ¿no? Además de eso, Cristian, nos tienes una recomendación de una rola muy buena, es de Foo Fighters, de Pretender tenemos hoy con nosotros. ¿Qué te dice esta rola? Pues vamos a darle un poquito, a subirle el nivel de la adrenalina y el ánimo para Bien. poder empezar a arrancar, ¿no? Buenísimo. A estos temas tan suspicaces, por así llamarlos, ¿no? Correcto, Vientos. pues vámonos con esa rola, Junior, y regresamos con más que arquitectura. Ahora sí, ya pásame. Sí, Toma, madre. No, pensé que iba a atorarme más, la verdad. No, estás muy bien, muy bien. Ya estamos ahorita en el primer corte con Rola. Qué rápido se va este rollo. 40 años. Tú vas a ver ese día. Volvemos con más del mundo Ahí es así de sencillo. claro. Ha de ser para tus nietos, no sé, pero No, o sea, O sea, porque no. va a haber una bronca de... la ciudad regresa, o sea, se densifica en algún momento, ¿no? O sea, sí, sí. Al fin y al cabo, esto es como los negocios piramidales, yo veo. Es Le como ganan vender muy un poquito, futuro, vender un futuro, así como... pero le ganan poquito. Vamos a suponer, yo te vendí un terreno en 45 pesos, que tú se lo vas a vender luego a tus clientes a meses a no te plazo. vayas lejos. a Mis 80. Nevalam. Ujú. ¿Qué pasó? Hasta el día de hoy se vendieron hace 30, 35. Hoy siguen igual. Ah, está bueno ese ejemplo, que lo digas, sí. O sea, y es tan Está sencillo. buenísimo. O sea, y
está en Carretera Progreso, está más cerca que Conca, está más cerca que Yaxcucul, está, o sea, no por meterme con uno en específico, yo creo que hay que poner las reglas como deben de ser. Esta forma de tratar de venderle a alguien 25,000, 40,000 pesos, te estás partiendo más que ayudar. Así es. No, Estás vendiendo aire, ¿no? O sea, en bolsitas. Bolsitas. Si quieres duplicar tu lana en 20 años, no te encetes, no pasa nada, lo tienes tablas, no te vas a tener No hay broncas, riesgos. no hay riesgos. Mételo en un fondo de pensión de cualquier Como de aseguradora. ahorro, lo metes igual en 30 años, pues te quedará mejor. Exacto, es muy diferente. Además, no sabes, en 30 años el crecimiento de la ciudad, claro, hay planes de desarrollo urbano, municipal y todo, pero las cosas pueden cambiar y podrían favorecer otras cosas y podría haber un desarrollo de grande impacto que no se esperaba y otra zona crezca. exacto. O sea, ejemplo, que crezca, empieza a crecer realmente más hacia la zona más industrializada, ¿no? O sea, Así es. que trates de conectar más con Campeche, ¿no? ¿Sabes? Este momento no ha pasado. Ah, ok. No, Puede pasar en cualquier momento. Y Mérida tiene para dónde también en ese sector. Hace Exacto. algo así. Y la realidad es que cuando te venden un punto, güey, un punto geográfico que a ver cómo llegas, ¿no? Así es. Ponte pendiente de los Hay que jóvenes tocar en ese para tema, pasar, eso es porque importante que sepan me tu dicen, postura solo hay los estos, demás. pero eran muy Para los que están pensando Están invertir de esa todos, manera, que se Sí, ubiquen. ¿no? La realidad es que siempre nos o sea, entre amigos es la pregunta más recurrente. ¿Cuál? Esta de los... Sí, yo soy yo lo digo, yo soy un hater de ese tema porque yo lo tengo muy claro en ese sentido, ¿no? Me preguntan. Pero pues, a fin de cuentas, la persona que compra al final tiene esa ilusión. Claro. Y no hay que jugar con ella, ¿no? Yo Y el esfuerzo de la gente, la lana de la gente, o sea, digo, sí. está cañón. Te puedes pegar un poquito Creo que ya más. vamos a- Ya viste cómo está la Ah, cámara. está mejor ahí, está mejor. Te puedes pegar más hacia adelante. José, sí, checa, enfoca bien la cámara para que salga bien. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. De regreso al tema, estamos con Cristian Cantro de Uno Consulting para los que nos acaban de sintonizar. También estamos en vivo en Facebook Live. Bien, Cristian, hablamos, sobre el corte nos hicieron una pregunta que bueno, decías, es una pregunta filosa, ¿no? Pero vale Sí. la pena sacarla de una vez. ¿Qué hay de esos terrenos en venta y lotes muy apartados de la ciudad? Esto que ponen entre comillas, la gran promesa. ¿Qué es este tipo de promesas, terrenos? Decíamos antes de entrar al aire, te venden aire en bolsitas. ¿De qué se trata? Yo me voy un poquito más para atrás. En el tema de consultoría inmobiliaria, vemos los terrenos en 3 etapas. De corto plazo, o sea, los que podemos desarrollar o hacer un producto inmobiliario el día de hoy. A mediano plazo, que en 5 o 10 años podemos desarrollar cualquier tipo de proyecto que tiene una vocación que es consistente y se puede ver. Claro. Un proyecto a largo plazo que tiene un proceso de 10 a 15 años para desarrollarse. Ese podemos decir que son las reservas de los desarrolladores, ¿no? Correcto, 10 a 15 años, ¿no? Exacto. Estamos hablando de un proyecto a largo plazo. Exacto. Y este tipo de lotes entran en un plazo de especulación muy amplia en un segmento hasta de 25 o 30 años. Y es tan sencillo darse cuenta como voltear a ver el Google Maps y ver cómo crece la ciudad, ¿no? Claro. Creemos que es un punto muy delicado que se sigan ofertando tan libremente este tipo de productos, que se juegue con la gente en una ilusión de una compra de esas características, ¿no? Bien. Hay que poner nuevas reglas en ese sentido, ¿no? ¿Hay alguna institución que regule ese tipo de compra-venta en terrenos de tanta especulación o a tan largo plazo? La realidad es que no existe y es un tema en el que los ayuntamientos se tendrían que poner de acuerdo, porque así como la zona metropolitana de Mérida converge con varios municipios, estos mismos tendrían que entrar y hacer una zonificación y decidir qué viabilidad o se puedan mover ese tipo de productos, ¿no? Bien, correcto. Lo que nos mete al otro tema, ¿no? Mover estos productos, que confundimos mucho estos conceptos. Hablamos de el desarrollador, el inversionista, el constructor. Hay que entender bien estas partes. ¿Por qué tendemos a mezclarlas, Cristian? Yo creo que, porque al final de cuentas todos vendemos un producto inmobiliario. Y Sí. nosotros lo catalogamos de dos formas: el que crea productos inmobiliarios y el desarrollador inmobiliario. ¿Cuál es la diferencia? Que el desarrollador inmobiliario tiene pautas muy escritas de cómo tiene que desarrollar el producto y una utilidad de ese producto y cuánto tiempo tiene que salir. Bien. El que crea productos generalmente lo hace de una forma mucho más empírica y de sacar una utilidad que él cree que es buena para él. O sea, dejémoslo así, ¿no? En ese sentido, ¿no? Correcto. O sea, Sin que sacas tanta números documentación. rudos y dices, sí me sale el negocio. Exactamente. Negocios de servilleta, como dicen por allá, ¿no? Podría decir un buen término. Digo, la realidad es que una utilidad neta en la que no le metes mayor complicación a tu negocio.
Así, sí. Correcto. Y posiblemente el tipo de producto tampoco lleva tanto riesgo. Si nosotros nos vamos a echar un buen proyecto, ¿no? Con otro tipo de escala, pues dependemos también de otro tipo de indicadores y de controles, ¿no? Yo creo que estamos en esa parte, hay que unificar. Los dos tienen el mismo riesgo porque al final de cuentas es tu dinero y es tu capital. Bien. La realidad es que este tipo de gente tendría que profesionalizar más el tema, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, aunque sea un monto menor de inversión, puede ser todo tu patrimonio, ¿no? Y ahí es donde pones el Correcto. riesgo, ¿no? Claro, porque el menor o mayor monto de inversión es relativo al inversionista, ¿no? Entonces, Exacto. como dices, puede ser todo lo que hay. Ahora, ustedes dicen en sus redes sociales, encontramos el comentario, Cristian, que todos estos proyectos son como un diamante en bruto, entonces que se puede pulir de alguna manera, le puede sacar provecho, ¿no? Pero un diamante, para sacarle realmente este provecho, poder venderlo, hay que trabajarlo de muchas maneras. ¿Cómo podemos entender este trabajo del diamante en los procesos que hace la consultoría inmobiliaria? Si te das cuenta, cada diamante tiene muchas características y muchos puntos y los van puliendo y los van cortando de cierta forma de sacar lo más bondadoso de él. En un terreno es prácticamente lo mismo, ¿no? Es pasar desde encontrar la vocación ideal del terreno, encontrar la densidad perfecta para un buen negocio y sobre todo entender dónde se sitúa y cómo puede enaltecer toda la zona, ¿no? Claro. Que lo mismo pasa con un diamante, al final de cuentas la persona que lo trae todo el mundo lo voltea a ver, ¿no? Sí. A eso nos referimos con el diamante, ¿no? Si está mejor cortado, si no, etcétera, Exacto. etcétera. Exacto. ¿Cómo podemos entender esto si vemos un proyecto inmobiliario tan bien planeado? ¿Qué referencia podemos tener para nosotros entender que así se trabajó? Que en la zona donde se ubique realmente no sientas que no está integrado, ¿no? Ese creo que es el indicativo más sencillo en el que cualquier persona podría sentir que no se integre a la comunidad donde está, ¿no? El proyecto. Okay. O sea, que no vaya con ese tipo de usos, entonces pues obviamente va a ser un proyecto fallido. ¿Qué hay de la plusvalía, Cristian? Este concepto que hablamos todos de la plusvalía y te ríes por la razón que ya me estoy imaginando aquí. Todos hemos popularizado la palabra plusvalía y que realmente... Si fuera algo que hay mucho, ¿no? Además. Que realmente es un tema financiero y tendríamos que verlo como tal. Y no tan mezclarlo en el sentido de fructuó mi casa tanto por ciento, ¿no? Es qué rendimiento se está dejando de acuerdo a una división, ¿no? Claro. Y por ahí debería de ir en tu utilidad. En ciudades como Mérida, por así decirlo, tu utilidad es menos del 0.3% de retorno anualizado. Entonces, tu retorno se va a 25 años. Dime tu plusvalía, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a meterte a camisas de 11 varas y empezar al golpeteo, ¿no? Porque si lo comparas con una ciudad de Playa del Carmen, obviamente tu utilidad la recuperas en 15 años y tienes un porcentaje de ocupación, o sea, un porcentaje mayor del 7 o 8%. Y tendrás otro tipo de riesgos, ¿no? Exactamente. Correcto. Así es. Ahora, ¿qué hay con esto que se habla de la plusvalía? Que bueno, yo puedo agarrar y decir que mi terreno hoy lo compré en 700 pesos el metro y yo lo voy a vender en 850 hoy. Entonces el de enfrente lo vende en 850 también y el de al lado en 845, ¿sí? ¿Qué hay de esto cierto y qué no es cierto? ¿Cómo podemos conocer realmente la plusvalía de un predio? La realidad es que la forma ideal para sacar el costo de un terreno es, de todos los que están en la zona, sacar un extrapolado, decir, este es el promedio real y este es el precio que yo debería de pedir. Correcto. Pero lo que pasa es que hay unos proyectos que yo quiero... Estamos en la misma calle, tú me pides 800 promedio, ¿no? y tú le pides 1000, ¿no? Así es, y dices, oye, pero ¿por qué? Y se lo pagaron, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Digo, aquí, si se lo pagaron, el mío también cuesta 1000, entonces así esa es la plusvalía, ¿no? Entonces hay que entender que no solamente es la ubicación del terreno, sino, bueno, como estábamos hablando, el proyecto, ¿no? Y aquí viene otro punto interesante, es el capital que se invierte en los proyectos. Hablamos de esta plusvalía o que puede tener el terreno, pero el capital que se invierte, cómo se pueden manejar las estrategias y sacarle mayor rentabilidad a un proyecto. Yo creo que de entrada lo que nosotros hacemos es eso. En todo el proceso de cómo hacer un proyecto tiene que ser negocio de entrada, ¿no? Si no es un negocio, ¿para qué lo hacemos, no? De cómo podemos sacar el mayor dividendo es tratando de enfocar un proyecto. Hoy ya no solo la ubicación te da ese éxito, ¿no? Tienes que encontrar un segmento meta muy claro, hacer estrategias muy claras de segmentación, que la parte arquitectónica entienda que el segmento que va a estar dirigido y sea compaginado en estas dos tendencias, ¿no? Y de ahí poder sacar un producto y una imagen que el mercado esté dispuesto a consumir con ciertas características,
Hoy en día nos hablamos de los millennials, generación X, la generación Z, los baby boomers, pero es real, o sea, hay que enfocar ahora los productos a ciertos segmentos y ciertas De características. las necesidades, Exactamente. ¿no? Y los comportamientos del mercado. Definitivamente, y ahí es donde la demanda te dice que, o sea, ¿y cómo te lo dice? Le preguntas, no hay más. O sea, Claro. es así de básico. Ahora, ¿no? en tu experiencia, Cristian, ¿qué también crees que los arquitectos en la zona o en concreto en Yucatán entienden o tienen esta sensibilidad respecto a las necesidades que hay del usuario para con el espacio? No de la parte financiera, pero del espacio. Yo creo que Mérida ha sido punta de lanza en el sistema arquitectónico para el desarrollo de los proyectos, tanto que muchos arquitectos locales han estado haciendo productos a nivel nacional, ¿no? Bien. Digo, el caso es de los de Arcam, o sea, los conozco muy bien y han entendido perfectamente cómo mezclar hacer esta sinergia, ¿no? Claro. Y por eso es parte del foro, ¿no? Son parte Así porque es. entienden cómo la arquitectura no está peleada con el desarrollo inmobiliario y con el negocio, ¿no? Así es, no tiene que ser un edificio feo para vender, ¿no? Y Definitivamente. eficientar los números no quiere decir quitarle el gusto al edificio también. Para nada, es parte de la venta. Así es. Bien, tecnología, Cristian. La tecnología es parte del proceso y es fundamental en esto, entiendo. ¿Cómo es esto? Podemos enfocar la tecnología en dos partes, al interior de la vivienda y al cómo desarrollar. Y sumamente tienes que meterte ya si no estás en temas de tecnología y de entrada de todo lo que tenga que ver con Big Data, pues de entrada del Big Data, todos los bots esos que sirven para contestar en el área de ventas. O sea, hay miles de programas que te podría mencionar hoy en día que sirven para administrar un desarrollo inmobiliario. Está el mismo Bien. Argus, Hayes, o sea, la tecnología ya llegó, ¿no? Ok, ahí hay que utilizarla. No puedes seguir con tus tablas de Excel para determinar si tu producto inmobiliario va a ser exitoso o no. Y con que unos pesos más, unos pesos menos le juegues, no va a bastar. Sí, ¿no? hay un programa que se llama Gestias. Digo, no quiero dar el gol de quién es, pero te engloba desde el fideicomiso hasta la entrega de la última casa o vivienda o departamento, ¿no? O sea, así de complejos han generado los productos. Ok, y ahí vas administrando todo. Entonces, ¿realmente qué administras? ¿Administras el proceso? ¿Administras la información que alimenta tu análisis? Administra absolutamente todas las variables. Realmente es como que esta fusión entre los famosos programas de construcción, donde están todas tus explosiones y cuánto tienes que Bien. gastar. Ajá, sí. Este engloba desde la parte legal hasta la parte económica, hasta la última persona que entrega el programa, ¿no? Ahora, hay aspectos, digo, todos estos aspectos son cuantificables, pero ¿qué hay, Cristian, de cuando nos encontramos con puntos un poquito más intangibles, como el branding, por ejemplo? Que no hay manera de medir si es exitoso o no, hasta después que se ejecuta y después que la gente lo recibe o no lo recibe. De hecho, uno consulta y la parte de la evolución ha sido esta. Y estamos en un error que el producto tiene que llegar a la calle para que tenga una sensibilidad. Lo que realmente muy bien. hacemos es que antes de salir al mercado hacemos un análisis en un rebote, como si fuera una venta real del producto. Se hace una especie de focus group. No queremos determinar esa palabra porque está muy enfocada en marketing. Aquí realmente tenemos una retroalimentación directa con el mercado, ¿no? Antes de mismo poder hacer modificaciones y poder llegar. Pero cuando tienes ya muy designado tu segmento económico y tu tribu o sea, por decir tribu o tu segmento Digo, de tribu y personas, palabras como estas son términos que se han popularizado mucho por el marketing, ¿no? Que son definitivamente. grupos de gente con comportamientos Características. en específico en el Sí. mercado. Ok, ejemplo, los veganos, ejemplo, la gente que no usa popotes. Lo mismo hay con los comportamientos en el tema inmobiliario. Definitivamente. De hecho, buscas que estas personas tengan las mismas características y que les puedas llegar a ellos directamente. Entonces, toda esta parte del branding ya no es como un ciego, ¿no? Ya tienes completamente un tipo de producto al que le vas a dirigir, el segmento tribu con el que vas, el potencial económico de este segmento, o sea, ya sabes para qué. Entonces, ya no es un tiro al ciego. Si tú lo crees que es un tiro al ciego, estás viendo que no estás no estás desarrollando como se debe hacer. Yo creo que Correcto. por ahí debería. Y por eso el tema a veces de las preventas y todos estos ante pruebas para el proyecto son tan buenos, ¿no? Porque de esta manera se prueba directamente con el mercado. Definitivamente, por eso creo que se ha popularizado y se ha vulgarizado el tema del Friends and Family. Sí. Que realmente el Friends and Family es capitalizar tu proyecto, o sea, poder tener este primer fondeo de dinero, ¿no? Esa es la esencia del Friends and Family.
Y ahorita No regalar el Exacto. proyecto, ¿no? Que por ahí se ha entendido. Tener el súper descuentazo porque mi cuate está desarrollando X parte y voy a ir a la preventa. Definitivamente, que se está mal utilizando. La realidad es que es parte de estos procesos en que todos queremos entrar al tren, subirnos al tren, Sí. pero de una forma sin haberla estudiado tanto, ¿no? O sea, sin haber profesionalizado esta etapa, ¿no? Correcto. Así es. Porque yo creo que el peligro es dejar dinero en el camino. Yo creo que como inversionista de desarrollo te duele, ¿no? Así es. Digo, y como tú inversionista, comprador, también que el negocio no sea exitoso, ¿no? Entonces que todos salgan lastimados en el proceso, pues no resulta bueno. Bueno, siempre el comprador, mencionas algo importante, Ángel San, porque siempre el comprador está buscando la parte económica, ¿no? Y dice, bueno, ve el edificio, ve la zona y ve el precio y posiblemente toma una decisión. Pero también está corriendo un riesgo, porque aunque la zona esté buena y el precio esté bueno y toda la cosa, si el edificio es fallido, si el proyecto no jala y no se llena y no se vende, pues su inversión tampoco vale, ¿sí? Yo creo que en Mérida hay claros ejemplos de esto, ¿no? Hay desarrolladores que se enfocan en la utilidad de ellos y por decir algo, sus locales o sus oficinas no están rentadas, ¿no? Entonces, Claro. El consumidor final o la persona que hizo el esfuerzo es la que no está llegando a tener su utilidad deseada, ¿no? Que ahí tenemos que ser más conscientes y más éticos en ese sentido, ¿no? Sí. Y esta va parte como la filosofía de empresa, ¿no? El que estés más preocupado por tu consumidor final que por tu misma utilidad o inversionista, ¿no? Claro, porque, Bueno, porque si logras esa parte, enseguida tu negocio va a salir, ¿no? O sea, Así es, digo, tienes a clientes hechos porque están felices y tienes menos rotación y eso Así es. significa mejor retorno, ¿no? No, Entonces, definitivamente. ya buenísimo. estamos. Vamos a seguir hablando de estos temas y muchos más. Ahorita nos vamos a meter a la parte económica de todo esto, cuánto cuesta, de qué se trata, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos un corte y regresamos con más que arquitectura. Bien. Pues yo soy el más barato del mercado. Pues, por si eso salió al aire. Hola. Qué bueno, qué bueno. No, y eso no es lo que te vamos veo, a platicar. Junior, pero ¿cómo vamos? ¿Bien? Ok. Está bien. ¿Está bien? Pues no lo veo. Pero... Yo sí lo veo, así que sí. Pero no te está viendo nada, güey. No, el Junior está en la cabina de lado, o sea, como tiene Es que- paño es de que no- vidrio. exacto, él Sí, está ya está está diagonal. cruzado. Ok. Está No lo veo diagonal, ni por yo. eso Sí. tengo que hacer así, como que veo a Yo- través de 3 cristales. pero Yo bueno. creo que mi servicio, hay que ser honestos, en México Sí, que todavía es muy no. difícil que a alguien le paguen por decir o sea, que le digas qué tiene que hacer, güey. O sea, yo lo digo, güey, le voy a pagar a alguien para que me diga qué hacer, ¿no? O sea, Sí. yo Sí, está cabrón. en ese sentido. Pero cuando entiendes que hay demasiada lana de por medio y es un porcentaje menos al 0,1% de tu inversión, o sea, brother, ¿qué pasa? ¿No? Contrátalo, O sea, claro. y vas a reducir el 70% de tu riesgo, o sea, ¿Qué porcentaje cobras en los proyectos? no existe realmente un porcentaje. Porque depende del proyecto, ¿no? No tan, o sea, no es Depende de tan la así. intervención de él como consultor en el proyecto. Claro. Realmente el tema es qué tantas variables vamos a observar. O sea, tú me dices, oye, yo lo veo La residencial. extensión de la O sea, chamba. yo lo veo residencial y tú me dices, no, pues yo lo veo comercial. Bueno, pues yo mi visión y la tuya, por lo menos ya chocamos, ¿no? Tenemos que analizar las dos versiones. Y de entrada, si le vas agregando oficinas, hoteles, hospitales. Si le quieres la- meter uso, le quieres meter partes, le quieres meter Ese es el otros tema. giros en el mismo proyecto. Ese es el tema. Porque se había acostumbrado a tener un tabulador y cobrar por la extensión de tierra, porque intrínsecamente iban muchas Con variables. los proyectos arquitectónicos antes igual, entonces sí tiene que ver mucho la extensión de la chamba y el tipo de chamba para ver pues qué tanto vas a intervenir, ¿no? Qué tanto te vas a involucrar. Exacto, porque es muy sencillo que nosotros nos contraten un estudio y me digan, por ejemplo, amigos desarrolladores me dicen, Cristian, dime de qué, pero hasta ahí, güey, o sea, ya no te quiero ver. A lo mucho te reúnes una vez con mi arquitecto y vemos que el lineamiento de diseño que tú pensaste estamos encaminados, y de resto no te vuelvo a ver, ¿no? Y yo nunca vuelvo a ver. Estamos. Muy bien. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos en vivo con Cristian Canto de Uno Consulting, tocando temas inmobiliarios. Cristian, regresando al tema, y uno muy bueno, el uso de suelo de un proyecto. Para seguir con esto, ¿qué es el uso de suelo de un terreno? Prácticamente es la vocación del terreno, o sea, es qué características le tienes que dar. Aquí la gran realidad el que designa el uso de suelo es el ayuntamiento donde estás asentado. Entonces,
prácticamente no hay mucho para dónde girarle, ¿no? Pero un uso de tipo de suelo, un uso de suelo es que puede ser comercial, vivienda, tipo comercio, industrial. Digo, hay diferentes giros, ¿no? Que muchas veces solamente la zona donde está tu terreno te lo puede dar. Pero como nos encontramos en un momento en el que la ciudad está creciendo, a veces estos giros queremos pues, no cambiarlos, pero sino crecerlos, ¿no? O darles ese twist para que acomoden proyectos de mayor infraestructura. ¿Cómo funciona este trabajo de gestión? La realidad es que el buscar mayor densidad, que es lo que creo que quieres decir, Exacto. es obviamente proporcional a mayor utilidad del proyecto o un proyecto de mayor envergadura, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona esta parte? La realidad es que si entras dentro de las características que tu ayuntamiento te dice, pues no tienes ningún problema. La cuestión es cuando intentas hacer cuestiones que tus lineamientos que te ponen una institución, que es tu ayuntamiento, sobrepasan este tipo de cosas. Y la única forma de poder hacer una solución a esto es entrar a un cabildeo de un proceso muy largo con el ayuntamiento o con el director de obras públicas. O sea, ¿En el que con estudios se justifica el proyecto o de qué manera se puede justificar esta intención para hacer mayor sí, negocio? se tienen que hacer muchas variables de estudios ambientales, de tráficos, de tamaños de las calles, de modificaciones de circulaciones viales. O sea, hay que hacer una variación muy fuerte de temas de conectividad de infraestructura, de cómo se va a poder atender todo ese tipo de gente en cierta zona, ¿no? Claro. Tan claro es que hoy en día en la ciudad de Mérida, pues prolongación de Mantejo, hace 3 años no teníamos ni un proyecto que pasara los 5 pisos y creo que ahorita tenemos 3 y construyéndose uno, ¿no? O sea, correcto. Entonces, eso te habla de esa intención a la mayor densidad y que, bueno, el ayuntamiento de alguna manera ha sido flexible con recibir estos proyectos porque, bueno, benefician a la ciudad. Así es, creo que bastante bien desde mi punto de vista, sin conocer la profundidad del proyecto y el cabildeo, como estás comentando, de la situación, pero el hecho de que hayan hecho un acceso en tu vialidad para poder entrar de manera subterránea al proyecto, ¿no? Estamos hablando del proyecto que está salida a Progreso, a Puerto Progreso, que tengas una glorieta nueva, que tengas un acceso cómodo, ¿no? Un carril de desaceleración, pues creo que también la ciudad se está prestando a este tipo de infraestructura y eso es bueno, ¿no? No sé si todas las ciudades tienen esta característica. No, por desgracia, la realidad es que en Mérida estamos un poquito, unos 2 pasitos adelantados con respecto a otras ciudades. Tan sencillo que... Qué lindo. Qué bueno, y eso que nos quejamos mucho, ¿no? Sí. De todas maneras, digo, como ciudadanos de nuestra ciudad hay que quejarse, Tan pero qué sencillo bueno que saber hoy esto. puedes consultar tu habitación y tu predio entrando a una página de internet y en Claro. otras ciudades ruega porque pase, o sea, ni siquiera te vayas lejos, ¿no? O sea, aquí en la misma península creo que somos la única ciudad, ¿no? Que lo puede hacer. Correcto, y es un tema hábil de hoy. Yucatán, pues bueno, tiene una buena posición al respecto. Ahora, hay zonas como la parte norte que, bueno, ha sido susceptible a este tipo de proyectos, pero vemos zonas como Paseo Montejo, Cristian, que, bueno, ¿por qué no hemos visto este cambio por ejemplo, de cambio de uso de suelo en el que tenemos usos mixtos? ¿Por qué seguimos viendo edificios disparejos? ¿Qué ha pasado con esta zona en la que no se ha detonado esta importante inversión de infraestructura? Es la avenida más importante de la ciudad. Yo creo que esa pregunta la tendríamos que hacer a uno de nuestros gobernantes hoy en día, ¿no? Bien. La realidad es que si hay una pata donde cogíamos es esa, ¿no? El incentivar el que las zonas que realmente están hechas o tienen mejores viabilidad para poder desarrollar ese tipo de productos se hagan, ¿no? No tanto incentivar el que nos vayamos a detrás del periférico. Hoy en día tenemos, creo que más de 4 proyectos verticales haciéndose en una zona después del periférico, cuando la esencia de un proyecto vertical es buscar conectividad y estar en una zona que te ofrece mucho más bondades que estar en una zona pues suburbana, por llamarlo de una forma, ¿no? Entonces, podríamos entender entonces que muchos de los proyectos que se hacen de este tipo que mencionas, Cristian, se hacen por un feeling inmobiliario o un feeling nada más de gusto de querer hacer edificios altos en donde tengas un terreno en la parte norte de la ciudad, donde quiera que sea, incluso si es fuera del periférico. Yo creo que no solo referimos al feeling, sino que es una falta de compromiso de algunos desarrolladores, ¿no? Yo lo dejaría en ese sentido, ¿no? Es más importante la utilidad que el generar valor, ¿no? Correcto. Okay. Ahorita hablamos de edificios altos y de impactar zonas, Ángel San y Cristian, pero imagínense, tenemos un punto aquí que no es precisamente desarrollo, sino alimenta y es parte fundamental del desarrollo y el éxito de los edificios, que es la movilidad urbana, ¿no? La ciudad cojea fuerte con este tema y
creo que una manera de resolverlo, vaga, pero puede aportar, es precisamente hacer edificios que tengan una mayor densidad, más centralizados en nuestra ciudad, para evitar estos tramos y estos recorridos largos, ¿no es así? Y definitivamente, yo creo que simplemente en el traslado ya entorpeciste una ciudad más de lo que era necesario, ¿no? Y dos, o sea, el mismo gobierno está absorbiendo gastos innecesarios a generar... A tener una ciudad cara, ¿no? Alejada o con mucha distancia, y sobre todo a llevar infraestructura que hoy en día no existe en esa zona para poder desarrollar un proyecto. Entonces, el mismo gobierno se debería preguntar, ¿por qué estoy permitiendo este tipo de desarrollo si a mí me cuesta más que al mismo desarrollador, ¿no? Y al desarrollador le ahorra mucha infraestructura que habría que meter si no estuviera dentro de la ciudad, por ejemplo, ¿no? O sea, apostar a la ciudad, al interior de la ciudad, es bueno económicamente. Cuando densificas, obviamente la utilidad te lo da, ¿no? Y tanto que hay muchos indicadores financieros en el que el tener una buena ubicación te genera mucho mejores rendimientos de un proyecto. Bien. Ahorita precisamente estás en el punto de rentabilidad, ¿no? Y sería bueno desmenuzar un poquito qué es la rentabilidad y qué involucra, concepto, claro. ¿no? Es un tema muy grande y vamos a tratar de resumirlo en qué nos basamos en la rentabilidad. Metemos este shake, terreno, costo de construcción, fee de desarrollos, fee de manejo de obras, y todo este shake nos tiene que dar una utilidad mayor a de 2X que le llamamos, es decir, tener un retorno del 2%, del 2X durante toda la vida del proyecto, para que nos pueda ser redituable. ¿Qué es este 2X? Que te dé 2 veces lo que tú invertiste. Así de sencillo, ¿no? Y eso pueden lograr todos los proyectos con una buena estrategia, Cristian, porque bueno, suena muy padre para todos los que están escuchando y están pensando en construir, ¿no? Que es lo que hablábamos al inicio del programa, pero ¿qué tan fácil es llegar a este 2X? No es difícil, tampoco es tan sencillo, pero tienes que pasar con reglas muy básicas. Y les voy a dar el tip de oro. O sea, tu valor de terreno no tiene que alcanzar el mayor del 25% de tu valor de inversión total. Con eso ya estás cuidando una línea, ¿no? De por qué tienes que hacer ese tipo de proyecto. Correcto. Digo, hasta proyectos de 5 townhouses no da la utilidad, pero como dice, estoy chiquito, soy pequeño, lo hago, ¿no? O sea, claro. Y ahí es cuando decimos que es un producto inmobiliario y no es un desarrollo inmobiliario, ¿no? Claro. O sea, este proyecto de 2X, para entender y lograr las 2X, es lograr el 200% de utilidades. Sí, prácticamente. Ok, ¿esto en cuánto tiempo se tasa más o menos? El promedio... Poniendo en referencia a algunos de los proyectos que están iniciando en la ciudad, estamos hablando de conjuntos de casas, conjuntos de departamentos, para poder alcanzar este tipo de proyectos, la realidad es que un proyecto de uso mixto es el mejor ejemplo, ¿no? En uno nos caracterizamos por tratar de hacer proyectos que hagan este tipo de características, que hagan cosas muy diferentes, ¿no? El uso mixto está abonado a esto, ¿no? Sí. Como me preguntabas, ¿cómo lo logras por ciento esa utilidad? Porque el dinero se empieza a contabilizar desde el primer paso, no de cuánto fue el dinero total que metiste, no, ahí está mal la fórmula, ¿no? Es cuánto invertiste de capital semilla, porque pudiste haber metido en medio camino un crédito puente, o llegó otro inversionista, es cuánto... Pero eso no se considera como inversión, se considera como un recurso, como una herramienta. Exactamente, ¿no? Okay. Es parte del proceso, ¿no? Claro. Así es. Entonces, ahorita tenemos el tema de rentabilidad y estrategia. Aquí la estrategia para que un proyecto sea exitoso, ¿del lado de quién está? ¿Del lado del desarrollador o del lado del consultor, en este caso tu empresa y tú? La realidad es que nosotros ponemos unas bases muy claras de por qué debería ser el proyecto exitoso, y la realidad es que nosotros entregamos una propuesta en la que es un negocio rentable, ¿no? Correcto. Y el desarrollador adquiere esta fórmula y él decide si él tiene realmente la decisión si conllevar la fórmula, porque nos ha pasado, ¿no? O sea, entonces entendemos, Cristian, que el servicio que ustedes prestan pues tiene una gran responsabilidad, me atrevo a decir incluso mayor que la del proyecto arquitectónico, sobre el proyecto entero, porque ustedes están determinando la manera en la que se va a llevar cada uno de los pasos
o de los profesionistas que intervienen para que se logre un proyecto inmobiliario exitoso, ¿no? Definitivamente, por eso decimos que nosotros hacemos proyectos que conquistan su mercado y son sobresalientes. Buenísimo. Vamos a quedarnos con esa idea, Cristian. Hace rato mentimos, pusimos Bruno Mars, That's What I Like, la otra canción que habías elegido. Ahora sí tenemos Foo Fighters de Pretender para que se queden con esto y saquen la guitarra antes de que nos vayamos del programa. Nos regresamos con más que arquitectura. Yo ya golpeé a varios, ¿no? No, está re bien, la verdad, estamos muy bien y muy buen contenido. Digo, ahí el tema de utilidad es un rollo, güey. Tienes que Ese es un tema claro, porque Te yo voy a dije, echar 3 programas. 200%, qué puta, ¿sabes qué? Si ahorita tú dices 200% de rendimiento, contrátame, para cabrón te caen, Sí, ya claro. sabes, La 1000 realidad llamadas. es que el tema va en base a capital semilla, güey. O sea, hoy en día el que mete toda la lana en un proyecto, Sí, ¿no? O sea, sí, corre riesgos innecesarios. aquí hay proyectos que no lograron el acabado o la entrega que ellos ofrecían por tratar de meter todo su dinero, ¿no? O sea, y la utilidad se descayó. Existen muchas palancas hoy en día para poder hacer proyectos buenos sin tener que romperte la cabeza, ¿no? O sea, Así es. o sea, existen- ¿Cuánto es el porcentaje de capital semilla que se debe de manejar o que el banco te obliga? ¿Es un 40? No, realmente no existe una regla de 40%. Eso todo el mundo te lo dice porque quieren tener que tengas dinero y empiezas a arrancar como loco, ¿no? La realidad es que depende de muchas características. El proyecto de 300 millones de pesos, ¿cuánto necesita? Pues sí, alrededor de 25 o 30 millones de pesos, ¿no? Que estamos hablando de un 10%, ¿no? Porque todo lo demás lo que tú me preguntas del tema del banco, lo que te pide es que tengas el 40% vendido para que yo tenga un crédito puente, que es otra cuestión. Ok. Que por ahí es más... Entonces 40% vendido para obtener el crédito puente. ¿Y el crédito de inicio de arranque de obra? ¿Cuánto te pide de tu inversión? ¿O cuánto te pide? No es que te pida... ¿Será no te bueno pida. tocar el tema de los créditos para financiar este tipo de proyectos? Para ir cerrando, nos quedan algunos minutos nada más. Yo lo veo complicado porque la realidad es que puta varía de cuarto Sí. pinche banco. Así Es un tema nacional, güey. Ok. Depende del proyecto, del banco y de cómo están las tasas. Sí. Que de hecho deben de Hay de bajar. 6, o sea, hay de 6, hay de 9, güey, o sea, de acuerdo al riesgo. No, lo que tú me preguntaste era realmente, no te piden que hayas arrancado obra, no te dicen qué porcentaje, Claro. pero realmente tú ya tenías un colchón de lana, que era tu capital semilla, que son esos 30 millones de esa madre, y los anticipos de tu preventa. Claro. Entonces ahí juntas unos 50, 60 millones y empiezas a meter caña, y de ahí ya pides tu crédito, pero obviamente es justificando que tienes vendido. Ya el 40 no te lo aceptan, es la gran verdad. Tienes que llegar con un proyecto muy solvente y que haya sido exitosamente comercial, ¿no? Ahorita, si nos metemos a temas de absorción, cuántos tienes que absorber y todo ese rollo, pues ya entramos a otros temas, ¿no? Que hoy en Mérida, en promedio, todos los proyectos se absorben. Hablamos de medio para arriba, ¿no? Porque económico y social se tasan diferentes, ¿no? Sí. O sea, tienen una absorción de 2%. Pero hay proyectos en América que han vendido 8 unidades al mes. O sea, hay de todo un poco. El tema de la venta es un tema fundamental aquí, ¿verdad? Pues, Sí. puedes tener un buen proyecto, lo que sea, pero si no das con el comercializador bueno, Yo creo que ahí ha sido un gran error de los comercializadores, dárselo a brokers, a contratar a master brokers. O sea, cuando tú conoces la esencia de tu proyecto, no tienes por qué dárselo a nadie. Entrena a tu propio equipo y Y logra. tantos master brokers y luego otros corredores y luego tanta gente que está como mordiendo partes sino que se podría vender, chingón decir, sencillo. como pan caliente, pero ojalá, ¿no? ¿Por qué Inmobiliaria ¿por qué Inmobiliaria sigue vendiendo lo que quiere? Tiene una estructura muy bien estable. O sea, Ujú. no tiene hilo negro, simplemente tiene una estructura muy estable, gasta donde tiene que gastar, gasta el porcentaje de su proyecto, Claro. le mete toda esa lana, lo hace en las revistas nacionales, le mete digital mucho, o sea, tiene todo el combo fighter, como dirían, para hacerlo. Entonces, es así de ¿Cómo sencillo. va a ser? Es así de sencillo, no hay... En el tema inmobiliario es un negocio que ha existido toda la vida, ¿no? No hay hilos, hoy en día ya no, muy difícil que encontremos un hilo negro, pero sí hay tendencias muy claras en las que están ahí y nos dicen cómo hacerlo, ¿no? Claro. O sea, hay cosas bastante Correcto. simples, no sencillas, pero simples que puedes acatar y bueno, el proyecto saldrá, ¿no? Sí. Digo, Así yo creo es. que ha sido un error constante de entregar tu proyecto a otras manos, ¿no? así es.
Para el tema de hacia dónde va Yucatán, te vamos a explicarle, ¿no? ¿Va a ser con la cámara de ISA? ¿O hacia la cámara de aquí? No, es en esta. Es en esta. Te vamos a hacer en la pregunta que vas a hacer casi al final, te vamos a preguntar hacia dónde va Yucatán, ¿sí? ¿Hacia dónde va Yucatán? Tu perspectiva. Realmente eso es lo que buscamos. Tu perspectiva hacia dónde va Yucatán en tema inmobiliario, o sea, de crecimiento de la ciudad de infraestructura, ¿sí? Puedes tú hablar de lo que sea, puedes hablar de si te trabas, oye, de cultura. Creo que debemos de preservar la cultura, nuestras raíces, lo que tú quieras. Yo tengo ¿sí? un tema ahí, o sea, y lo voy a tirar porque no tengo nada. Hay un tema en el que la economía de Yucatán todavía falta ese producto que nos sostenga, ¿no? Vamos Ok. ya o todavía? Cuando te la pregunte, te voy a pedir que mires a esa cámara, porque Ok. vamos a grabar esa respuesta, ¿sale? Para hacer luego ¿Es un nuestra videíto. música? Sí, sí, bronca. No, Entonces, nada más, allá va a estar Isa. Cabrón. ¿Qué pasó? Pensé que esa era nuestra música, Junior, me asustaste. ¿Cuánto nos va a quedar? A ver, Como para 10 la minutos. pregunta de Cristian y despedida. No, Enseguida. lo creo, son las Sí. 48. Pues sí, es eso. Es la pregunta de Cristian y listo. Ya es 48. Ah, no, Cierre de 50. temas, Ah, sí, claro, 48. perdón. Estoy pensando 58. Ah, ok, ya. Yo no tengo ni qué pedo. O sea, yo quiero hacer un podcast, güey, pero la realidad es que... Pero quiero hablar No, de... esto va a ser podcast. Esta charla la vamos a subir a Más Arquitectura en Spotify. La idea es que yo quiero hablar de tecnología y tonterías. Cohetes de niño grande, ¿no? Claro, Planes, claro. Bueno, ¿con qué quieres concluir? Sí, pensé que nos quedaba menos tiempo. No, lo que ustedes digan. Ustedes peguen y yo... Pues ahí sí sería Yo creo que sería nos hicieron bueno. un comentario en redes, estaba bueno, que era muy importante separar dos cosas, ¿no? La parte de la estrategia financiera, que es lo que estamos platicando, y la otra parte, el tema de los usos de suelo. Me mencionan que parece que confundimos los temas en el de que la estrategia no tiene que ver con el uso de suelo o como que obvia los temas de normativa y del plan de desarrollo municipal, etcétera, etcétera. Entonces sería bueno aclarar, ¿no? Yo creo esta parte de diferencia de la parte de la consulta, Sí. en el caso de ustedes, con la parte normativa, ¿no? Que si se respeta o no se respeta, pues bueno, aplicará al proyecto. No, definitivamente, y al desarrollador. Y al desarrollador y a las partes que intervengan, que también vale la pena decirlo. Y pues ya, ¿no? La consultoría para que la gente, como que quede claro esta idea, que es separado. Y que la parte de la consultoría no intenta pues saltar la parte normativa. Yo creo que no iba por ahí. Eso, decimos la pregunta, Promocionar vuelves a el decir evento. el foro y listo. Boletos, con quiénes, en dónde. Sí, si tienen, perfecto. claro, todo eso aprovecha el. Ahorita vamos a decir, vamos a regalar 2 en Más Arquitectura para que estén muy pendientes. Sí, sin bronca. ¿Sí? Adelante. Sí, No, va. pero hay una actividad, algo, güey, porque... Claro. Vamos a comentarlo ahorita, que estén pendientes de la actividad y ya le echamos coco. Sí, porque te voy a decir algo. El tema es que todo el mundo me pide, o sea, no está caro. No está caro y... No sé si has ido alguno de México, te cuesta 5 veces. Yo pago- Sí, claro. Y digo, me hablan, oye, está carísimo, brother. ¿Qué te pasó? Claro, estamos acostumbrados a ir a eventos aquí, no invertirle a los... Estamos ahí, ya estamos. Regresamos con... bueno, la separación. Sí. ¿La pregunta? Estamos de vuelta en Más y Arquitectura, cerrando temas. Estamos aquí con Cristian Canto de Uno Consulting. Cristian, nos comentan durante el corte comercial, sería muy bueno separar la intención de la consultoría inmobiliaria, el servicio que prestan ustedes como empresa, y la parte de la normativa y pues, todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo urbano de la ciudad, ¿no? Cómo separar estas dos cuestiones y entender que una es independiente de la otra y que a veces también el proyecto puede obviar tanto la estrategia financiera como la normativa. De entrada, la consultoría siempre tratamos de cumplir con todas las reglas, ¿no? La realidad que la normativa está hecha para cumplirse y tratamos de basarnos en ella para poder hacer proyectos exitosos. Claro. Habrán ocasiones que han pasado los tiempos en ciertos ayuntamientos donde la normativa no creemos que sea la más vigente y es cuando puedes entrar a una negociación. Pero ahí depende mucho del proyecto, del desarrollador y de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, sí son dos áreas completamente diferentes. La normativa la establece una parte que son sus ayuntamientos Sí.
nosotros como desarrolladores o como consultores estamos aquí para cumplirlo, ¿no? Esa es la gran verdad, ¿no? Correcto. Y ver cuál es la manera más viable, como comentabas, ¿no? Sí. Pulir el diamante. Que es un buen punto a tocar y creo que no lo tocamos. La consultoría también orienta sobre la gestión de los permisos y trámites para la realización de los proyectos. Esto me refiero con desarrollo urbano, ¿no? Con obras públicas de Mérida. Definitivamente, o sea, la realidad es que nos basamos en la normativa que hay en la actualidad en cada ciudad y de ahí designamos o decidimos cómo hacer lo más rentable el proyecto, ¿no? Buenísimo. Eso, en ese sentido. Buenísimo, Cristian. Ahora tenemos una pregunta que ahora hacemos obligada para todos los invitados que están con nosotros y esta es, ¿hacia dónde va Yucatán? Desde tu perspectiva, Cristian. Creo que Yucatán es un estado muy creciente que ha tenido unos últimos 8 años muy buenos económicamente. En temas inmobiliarios vemos ahí, ya llegamos a la parte más alta de la montaña y obviamente por regla empieza un descenso, ¿no? Que es natural en todas tipo de esas ciudades, ¿no? Y creo que nos hace falta que la economía en Yucatán tenga este sostén que se requiere, que tienen otros estados, ¿no? En la misma industria, el sector comercial, o sea, realmente que tengamos certeza si nos vamos a dedicar al tema industrial, que tengamos muchas empresas en el sector industrial manteniendo nuestra economía, ¿no? Entonces, Bien. hoy en día tenemos muchas variables y eso hace... Y hay que conocerlas. Exacto. Buenísimo, Cristian. Ahora bien, y para cerrar, ¿no? El foro, hay que dar otra vez los datos. ¿Cuándo va a ser? ¿Quién va a ir? ¿Cómo podemos conseguir boletos para asistir? El foro es el viernes 1 de marzo en el Gran Museo del Mundo Maya. 12 speakers en escenas, Jaime Fausa de Toro Urbana, Roberto Kelleher Mobilia, Aldo Ruiz de Concord, Roberto Kelleher Mantecón de Kelman Desarrollos, Jorge Duarte y Benjamín Perniche de Arcan Projects, Frank Moreno de Endor, un servidor como parte de Uno Consulting, Marc Pujols de nuestros vecinos de Quintana Roo con GMB, Nico Wilmes, este alemán que está haciendo cosas interesantes en Tulum, de los amigos de Tulum, hablar de temas de desarrollo sustentable y toda la información la pueden encontrar en nuestras redes en Facebook como Uno Consulting y en Instagram como Uno Consulting. Ahí pueden pedir toda la información, boletos, etc. Buenazo, Cristian. Y además, para los que quieran boletos, vamos a dar 2 boletos durante esta semana que viene para que puedan asistir al foro. Que queda mencionar, el concepto de foro es porque es una mesa en la que se va a dialogar sobre el tema, ¿no? Definitivamente. Y ponemos en muchos temas en la mesa, ¿no? Desde mercadotecnia hasta las tendencias económicas de la zona, ¿no? Claro, bueno, pues ahí vamos a estar. Y están muy pendientes para ver de qué manera se pueden ganar sus 2 boletos. Se nos ha acabado el tiempo, Cristian. Muchas gracias por tu visita de nuevo. Gracias a ustedes y estamos pendientes en el foro, ¿no? Estamos muy Claro que pendientes. sí. Ya nos veremos el 1 de marzo allá en el Gran Museo del Mundo Maya. Muchas gracias a XFM 97.7 por tenernos en este programa, en este espacio intangible. Muchas gracias a Junior en los controles, a José Isa, Lucy Bernardo de Más y Arquitectura. Man. Gracias, Ángel San. Gracias a todo nuestro foro que está escuchando. Nos vemos el próximo miércoles de 8 a 9 con Más que Arquitectura. Hasta la próxima.